Andrea de la Vega, suscríbete. Me gusta mucho escuchar historias de terror, sobre todo aquellas historias que cuentan las personas de antes, como aquellas historias que platica mi abuela. Son historias sobrenaturales. Algunas se las platicaron, otras le sucedieron a su familia y algunas más las vivió ella en carne propia. Pero esta ocasión relataré una de las tantas historias que me contó mi abuela. Esta es la historia de Pablo, uno de sus sobrinos, el cual hace muchos años hizo un pacto con el charro negro para poder tener lo que en este mundo cualquiera desea tener: dinero, casas, terrenos y todo tipo de riquezas. Hola familia, una vez más los saludo esperando que estén disfrutando mucho las historias de terror reales, jamás contadas antes, que estamos subiendo todos los días miércoles, en este su espacio de historias de terror. Para quienes no me conocen, les comento que yo soy Andrea de la Vega y te cuento que ya estoy de regreso con un nuevo video, con una nueva historia de terror. Así que si te gusta este tipo de contenido, te invito a que te suscribas al canal para que disfrutes cada una de estas historias de terror, horror y miedo, que solo en mi canal y en mis redes sociales podrás escuchar y disfrutar. Y ahora sí, comenzamos. Rompió un pacto con el charro negro. Mi abuela cuenta que hace muchos años, cuando Pablo era muy joven, a él siempre le había gustado andar muy bien vestido. Ella dice que era el más presumido de la familia, pero a pesar de eso, tenía un buen corazón y era muy trabajador. Siempre decía que con las siembras de maíz y frijol lograría tener mucho dinero, pero por mucho empeño que él le ponía para lograr su objetivo, por una cosa u otra, a él le iba mal con el precio de sus cosechas. Pasaron los años y con el tiempo conoció a Joaquina, una chica con la cual pronto se casó y su familia empezó a crecer. En tan solo unos años ya tenía 3 hijos: Andrés, que era el mayor con 5 años, Carlitos era el segundo, tenía 3 años, y Juanito era el más pequeño, tenía más o menos 1 año. Pablo decía que con sus hijos era más difícil juntar dinero y pronto sus cosechas ya no eran tan buenas como antes, motivo por el cual le era más difícil venderlas, y entre más se quejaba, cada día le iba mucho peor, hasta que llegó el momento en que él dijo que parecía que su terreno nunca iba a volver a dar buenas cosechas. El dinero ya no le alcanzaba para mantener a su familia y empezó a beber mucho, y con el poco dinero que obtenía se iba a emborrachar todas las noches a la cantina del pueblo. Pablo cuenta que una tarde lluviosa llegó a su casa. Ese día pensaba estar con su familia, pero cuando llegó, vio que su hijo, el más pequeño, estaba enfermo. Y en ese momento aquella situación era un problema más para Pablo, el cual no podía ignorar, pero tampoco lo podía enfrentar. Y pronto su esposa le dijo: Pablo, qué bueno que ya llegaste. Juanito tiene mucha temperatura. Vamos a ver a la curandera del pueblo o al doctor para que le den algo y le baje la temperatura. Sí, mujer, dijo Pablo, pero déjame ir a conseguir unos centavos. No me tardo. Pero en cuanto salió de su casa, se fue a la cantina. Cuando llegó, se pidió una copa y se fue a sentar a la mesa más apartada del lugar, y muy pensativo empezó a beber. De pronto, frente a su mesa, se paró un tipo. Él vestía con un buen sombrero, traía buena ropa y unas botas color negro, y le dijo a Pablo: Buenas, amigo. Yo me llamo Camilo. ¿Me permites invitarte un trago? Lo que pasa es que tengo ganas de beber, pero no hay nadie que me acompañe.
Toma asiento, dijo Pablo muy serio y pensativo. Cuando aquel hombre se sentó, le dijo al mesero: ¿vendrá una botella de mezcal? Sí, enseguida, dijo aquel hombre que los atendía. Me gustaría saber con quién tengo el gusto, dijo Camilo. Me llamo Pablo, contestó, una vez más muy serio y pensativo. Desde hace varios meses te he observado y veo que tienes problemas de dinero. Pero sabes, hoy es tu día de suerte, porque te voy a pagar por acompañarme a beber esta noche. Y ese dinero se lo vas a llevar a tu esposa, porque sé que lo necesita. ¿Sabes, Pablo? Cuando yo era pobre, siempre quise encontrar a alguien que me ayudara, pero nunca nadie me ayudó. Y yo, desde que tengo dinero, me gusta ayudar a las personas, como tú, dijo Camilo. Estuvieron platicando y bebiendo hasta que se terminaron la botella de mezcal. Y Pablo dijo: yo te agradezco mucho que me hayas invitado a unos tragos, pero me tengo que retirar. Está bien, Pablo, dijo Camilo, pero toma este dinero. Te dije que esta noche te apoyaría con algo, y aquí está, Pablo. No, Camilo, en primera, yo te acompañé a tomar porque quería, y segundo, ese dinero que me estás dando es demasiado. Tómalo, Pablo, insistió Camilo, y le dijo: por cierto, cuando necesites algo, me puedes encontrar aquí. Yo también vengo todas las noches. Y Pablo, al ver su necesidad, aceptó el dinero y se fue con su familia. Así que al día siguiente, cuando llegó la noche, volvió a aquella cantina del pueblo y allí estaba Camilo. Pronto se saludaron y desde aquella noche se hicieron amigos, pues en ese lugar solían beber y olvidarse de sus problemas. Hasta que una noche Camilo le dijo a Pablo: amigo, ¿a poco no te gustaría tener tanto dinero como yo? ¿Quieres cambiar tu suerte? Claro que sí. ¿A quién no le gustaría tener todo lo que tú tienes? Pero sabes, a mí se me hace muy difícil, pues por mucho que trabajo, la situación sigue siendo la misma, contestó Pablo. Mira, Pablo, lo que tú tienes que hacer es un pacto con el charro negro. Yo pacté con él y a mí me ayuda. Claro, todo tiene un precio y si tú quieres que te ayude, yo te puedo llevar con él, dijo Camilo. Ya, Camilo, estás muy borracho y por eso dices cosas que no son ciertas. Yo sé que a ti te va muy bien, pero no es porque el charro negro te esté ayudando. Y ya mejor vámonos a nuestra casa. Quiero descansar un poco. Y cuando salieron de la cantina, cada uno tomó su camino. Al día siguiente, cuando se llegó la noche, Pablo fue una vez más a la cantina para ver si se encontraba con su amigo. Pero esa noche no llegó. Qué extraño, pensó. Desde que conocí a Camilo, viene todas las noches aquí. Se me hace muy extraño que hoy no haya llegado. De todas formas, me voy a echar unos tragos. Quizá en unas horas él llegue. Aquella noche, Pablo se sentó en la barra de aquella cantina y pidió sus tragos. De pronto, aquel cantinero muy discretamente se acercó a él para hacerle la plática y le dijo a Pablo: muchacho, no es que me interese tu vida, pero si yo fuera tú, le dejaría de hablar a aquel hombre que te invita a los tragos. Sabes, aquí tiene una mala fama, pues dicen que empieza a ayudar a los hombres que más necesitan y misteriosamente después desaparecen o aparecen sin vida. Solo te pido, muchacho, que tengas cuidado. Al escuchar eso, Pablo se quedó muy pensativo, pues el día anterior Camilo se había comportado de una manera muy extraña y esa noche no se apareció en la cantina. Así que el sobrino de mi abuela se retiró. La noche siguiente, una vez más volvió a la cantina y por fin vio a Camilo.
estaba ahí como si lo estuviera esperando. Camilo, ¿por qué no viniste ayer? Te estuve esperando para que nos echáramos unos tragos, le dijo Pablo a Camilo, el cual estaba muy pensativo y respondió: ayer no pude venir, tenía unas cosas que atender. Pero cuéntame, Pablo, ¿qué has pensado? ¿Quieres hacer el pacto con el charro negro o no? Camilo, estuve pensando y ¿sabes? Sí quiero cambiar mi suerte. A mí me gustaría tener mucho dinero, así como tú. Pero me dijiste que todo tiene un precio. Y la verdad, yo quiero saber cuál es el precio para poder pactar con él, dijo Pablo. Eso yo no te lo puedo decir. Comprende que el trato lo harás tú con el charro negro. Y en ese momento, él te dirá qué es lo que debes hacer. Solo dime, ¿vas a pactar o no? Si lo quieres hacer, debemos ir ahora mismo a buscarlo, dijo Camilo. Y Pablo, con la desesperación de la pobreza y su ambición del dinero, aceptó ir a buscarlo. Él cuenta que pronto salieron de aquella cantina y caminaron unos 2 kilómetros aproximadamente. Pronto llegaron a una vereda ancha y Camilo se alejó, diciendo: pronto llegará, ahí espéralo. E increíblemente, todo se llenó de neblina y enseguida se empezó a escuchar el galope de un caballo. Este venía cabalgando muy rápido. De hecho, parecía que no iba a poder parar, pues escuchaba que traía mucha fuerza aquel caballo. Pero no fue así. Cuando llegó frente a Pablo, se paró y le dijo: ¿Así que quieres pactar conmigo? Pablo cuenta que se moría de miedo. Le temblaba la voz y todo el cuerpo al ver a aquella entidad frente a él. Dice que por la neblina y la oscuridad de la noche no podía ver mucho, pero que alcanzó a ver los ojos de aquel charro negro y los de su caballo. Ambos tenían los ojos color rojos, como si fueran de fuego, y nunca le distinguió la cara. Solo alcanzó a ver su sombrero, un sombrero de charro que él solo verlo te daba miedo. Sí, vine a pactar contigo, dijo Pablo, después de agarrar valor. Pero antes, quiero saber cuál es el precio que tengo que pagar para ser rico. Amigo, primero te diré todo lo que vas a obtener si pactas conmigo. Yo te voy a dar todo el dinero que necesitas. Tus tierras volverán a dar buenas cosechas y las personas llegarán hasta tu casa para pedirte que les vendas lo que hayas sembrado. Pero tú, cada medio año me tienes que entregar el alma de una persona. Debes quitarle la vida, pero piensa de todo lo que vas a disfrutar. Y tu familia va a tener todo lo que no le puedes dar. Así que dime, ¿cómo me vas a entregar la primera alma? En una semana, cerca de mi milpa, ahí voy a entregarte el alma de una persona. Y cuando Pablo terminó de decir eso, el charro negro se dio la vuelta y la neblina empezó a desaparecer. Él cuenta que estaba muy asustado y pronto Camilo se acercó a él y le dijo: discúlpame, Pablo, yo en realidad te traje aquí para quitarte la vida, pero me arrepentí. Como te dije, yo pacté con el charro negro y cada cierto tiempo tengo que quitarle la vida a una persona. Pero sabes, ya me cansé, todo me atormenta y el precio para que el charro negro te dé dinero para mí es muy caro. Así que vete, ya me cansé de darle más almas a ese diablo y no te voy a matar. Cuando Pablo escuchó eso, enseguida corrió para salir de aquel lugar y llegar a su casa. Él cuenta que al día siguiente en el pueblo empezó a correr la noticia de que a Camilo lo habían encontrado sin vida cerca de la barranca en donde pactaron con aquella entidad. Pablo sabía perfectamente que el charro negro se había llevado a Camilo,
porque no le entregó el alma que él debía entregarle. Pasaron los días y pronto el plazo de Pablo para entregar a su primer alma había llegado y aún no sabía qué hacer. De pronto, a lo lejos vio que un vecino estaba cortando unos elotes y cuando estaba de espaldas lo agarró a machetazos y muy rápidamente perdió la vida. Por increíble que parezca, Pablo decía que no sentía ninguna culpa. De hecho, sentía mucha satisfacción el hecho de ver que la sangre corría entre la tierra. Se deshizo del cuerpo cortándolo en trozos pequeños y enterrándolo en sus tierras. Y pronto empezó a tener mucho dinero. Sus cosechas eran buenas y así como le había dicho el charro negro, la gente iba hasta su casa para comprarle su cosecha. Su familia tenía todo lo que él siempre había soñado en darles. Pasaron otros 6 meses y Pablo le entregó su segunda alma. Y para ese entonces, los rumores de que él había pactado con el diablo empezaron a correr hasta que llegaron a los oídos de su esposa Joaquina. Pero ella no quería creerlo hasta que un día llegó a buscarlo uno de sus amigos de la cantina y él, cuando pensaba que nadie lo veía, sacó su machete y a traición y empezó a golpearlo, quitándole una vez más la vida a otro ser humano inocente. Pero aquella tarde su esposa lo estaba observando desde lejos y cuando ya no había nada que hacer por aquel hombre, ella se acercó y con lágrimas en los ojos le dijo: ¿entonces es cierto que pactaste con el charro negro? Sí, Joaquina. Eso que dice la gente es verdad. Yo pacté con el charro negro para darles a ustedes todo lo que necesitan. Y al día siguiente lo abandonó, volviendo al pueblo de donde había salido. Pablo cuenta que ese día sabía que había perdido todo y que así no tenía caso el pacto que había hecho. Entonces decidió ir a buscar al charro negro. Esperó a que se hiciera de noche y volvió a aquella vereda que estaba cerca de la barranca. Y pronto volvió a ver aquella entidad. Cuenta que una vez más el lugar se llenó de neblina y volvió a escuchar el galope de su caballo. Pronto se paró frente a él y Pablo le dijo: vengo a deshacer el trato que hicimos. Ya no te entregaré más almas. Por tu culpa mi esposa me ha dejado. Se llevó mis hijos y sin ella no tiene caso seguir con esto. Está bien, dijo el charro negro, pero pronto tu buena suerte se irá. No tendrás dinero y yo me encargaré de que tus tierras no vuelvan a dar buenas cosechas. Y tú vivirás solo, esperando a que tus días se terminen, y yo vendré por tu alma. Pablo dice que en cuanto dijo eso, aquel charro se dio la vuelta y se desapareció. Con el paso de los días, empezó su mala racha. Su esposa y sus hijos lo habían dejado. Se empezó a quedar sin dinero. Sus tierras ya no daban buenas cosechas y hasta la fecha vive solo y atormentado por lo que hizo. Y solo puede esperar a que el charro negro venga a reclamar su alma cuando él muera. Muchas veces las personas no miden las consecuencias de sus actos y con tal de resolver sus problemas económicos, pactan con entidades que van a cobrar muy caro las consecuencias de sus actos, como el caso de Pablo, el cual hoy en día vive solo, esperando a que su vida se acabe y venga a reclamar su alma el charro negro.